huelga de alquileres? Una huelga de alquileres, básicamente, Joaquín, es dejar de pagar el alquiler. Puede ser una huelga total, no se paga nada de la mensualidad, o puede ser una huelga parcial, dejar de pagar, por ejemplo, las cláusulas que se consideren abusivas. Me preguntas si se puede hacer. En España no es legal. Oye, Pau. Sí, dime. Se confirman los malos augurios. Esto de una huelga es algo insólito, una huelga de un inquilino que no pague es saltarse un contrato que ha firmado. Yo en toda mi vida he ganado mucho dinero con los inmuebles y ojalá pudiera ganar más dinero. ¿Por qué no hacen leyes que si una persona que tiene su derecho de ser un inquilino, si no paga, se le eche rápidamente a la calle? La pregunta es, ¿por qué no quiere el gobierno que se construyan más viviendas? ¿Te acuerdas lo que ya hemos hablado, que habíamos visto de la manifestación? ¿De los inquilinos? ¿De Sí. la huelga de inquilinos? Es este domingo 13. Este mismo domingo. Este domingo 13 hay una manifestación que convoca el sindicato de inquilinas. Oye, ¿tú cómo estás viviendo como inversor inmobiliario esta tensión entre inquilinos y propietarios de inmuebles? Con cierta preocupación, porque yo entiendo perfectamente a esas personas que cada vez les cuesta más y más y más alquilar, pero creo que no es la solución. Porque también veo el otro lado de la ecuación. Veo esas personas que después de mucho tiempo han podido ahorrar para comprar una vivienda y ponerla en alquiler y cobrar una renta todos los meses, o incluso para dar una entrada y que esa vivienda lo que les permita sea ganar un poco de dinero todos los meses porque tienen que pagar una hipoteca, ¿no? Entonces, que habrá también una huelga de pagar la hipoteca de cada los bancos. Sí, se habla de que haya como una especie de boicot y que los inquilinos dejen de pagar su alquiler. Sí, ¿y qué ocurre con los propietarios? Porque muchas veces los propietarios son los malos de la película, son los especuladores y demás, pero para nada es así. Un propietario es una persona que tiene un derecho a comprar una vivienda, muchísimas veces ahorrando durante años para poder comprarla, y a veces incluso son gente mayor o son gente que tiene varias propiedades que durante toda su vida la han ido ahorrando para comprar esa propiedad y que le dé dinero cada mes para poder vivir en muchos de esos casos, ¿no? Entonces, el tema está complicado. Yo entiendo a los inquilinos que están en un momento difícil, entiendo, porque yo también soy inquilino, recordemos que lo he dicho muchas veces que yo vivo en una casa de alquiler, pero entiendo que hay que respetar los contratos. De hecho, esto de una huelga es algo insólito. Una huelga generalmente es por un tema laboral, protestar por condiciones laborales, pero una huelga de un inquilino que no pague es saltarse un contrato que ha firmado en ese sentido. Y tú, digamos, viendo esto, ¿quién crees o quién que está siendo el culpable, o si hay que poner algún culpable porque a lo mejor no es culpa de nadie, pero ¿dónde pondrías tú el foco del problema? Yo en toda mi vida he ganado mucho dinero con los inmuebles. Nunca me he escondido de esto y siempre lo he dicho públicamente. Y ojalá pudiera ganar más dinero. Y la manera de ganar más dinero es que pueda construir más propiedades, que pueda alquilar más propiedades, y eso no se está poniendo fácil en España. Con lo cual, si hay que buscar algún culpable, son esas personas que no permitan que haya más propiedades en España. Así que, ¿por qué no hacen leyes que favorezcan el tema de, oye, tengo una propiedad, tengo ganas de ponerla en alquiler? ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no hacen leyes que si una persona que tiene su derecho de ser un inquilino, si no paga, se le eche rápidamente a la calle? Habría seguro muchas más viviendas en ese sentido. ¿Por qué no hacen fomentar la construcción de viviendas de obra nueva o rehabilitación de viviendas antiguas para usos sociales, por ejemplo? Con lo cual creo que falta mucha oferta. Fíjate en un ejemplo, hace un año había un tema que era el aceite de oliva, ¿no? Que estaba carísimo, sí, y que subía el precio porque no había suficiente para abastecer toda la demanda, toda la gente que quería comprar este aceite de oliva. ¿Qué ocurría en ese momento? Pues lo que ocurría es que, lógicamente, como había mucha más demanda, gente que quería comprar aceite de oliva, que gente que quería venderlo o que tenía la capacidad de venderlo, pues los precios subían. Exactamente lo mismo ocurre dentro del sector inmobiliario. Entonces, la pregunta es, ¿qué se puede hacer? O sea, hay que producir más viviendas. Cuando me muevo por toda España y veo que hay solares, que hay casas para terminar y no se terminan, es porque desde el sector público no se ponen facilidades. Yo, como economista, el año pasado compramos 10 chalets en Valencia, compramos algún edificio también que había estado ocupado, y a mí me encantaría hacer más operaciones de ese estilo, pero no hay muchas veces facilidades para hacerlo. Claro, pero esto que propones, Pau, son
son soluciones a medio y largo plazo, ¿verdad? Porque entiendo que construir una vivienda o que haya un parque público de viviendas puede tardar, ¿qué? ¿3, 5 años? Por supuesto, algo así, de 2 a 5 años puede tardar y evidentemente hacen falta muchísimas viviendas. Como si hace falta aceite de oliva, no puedes producir las olivas para el aceite de oliva de manera, las aceitunas para el aceite de oliva de manera instantánea, ni mucho menos. Con lo cual, ahí tardarás un tiempo en plantar el árbol y demás. Es lo mismo. Cuando tú estás en una promoción, tienes que construir las viviendas. Pero hay que empezar por esto cuanto antes. ¿Qué ocurre? Que no se está poniendo los medios para que esto ocurra. Para mí, la solución es que inquilinos y propietarios vayan de la mano y que reclamen al gobierno más viviendas. En este país hacen falta más viviendas. La pregunta es, ¿por qué no quiere el gobierno que se construyan más viviendas? Y la respuesta la tengo muy clara. Al gobierno ya le va bien que el precio de la vivienda esté caro, aunque digan todo lo contrario. Y es algo que choca mucho, ¿no? Pero pensemos, ¿quién es el poseedor de viviendas en España? Sí, algunos fondos de inversión y demás, pero sobre todo gente mayor. ¿Y quién es la mayoría de la gente que está votando? La gente mayor. Es un tema generacional. El gobierno, aunque haga o intente hacer muchas políticas para la gente joven, lo que realmente le preocupa es la gente mayor. Si una persona que tiene una vivienda en alquiler no cobra su alquiler o cobra menos de alquiler, el gobierno tendrá que soltar más en gastos, en pensiones y demás. Con lo cual tenemos esa diferencia en cuanto a demografía que hace que a veces esté legislando más. Y me parece correcto también, es una decisión política para la gente mayor que para los jóvenes. Y es una desgracia lo que cuesta emanciparse y muchas veces no en tu propia vivienda, sino en un piso compartido por habitaciones. Y ahora que me comentas esto, ¿no? Un poco pues el tema de estas soluciones así a medio y largo plazo, ¿tú tienes alguna, no solución mágica, pero alguna propuesta que se pudiese empezar a realizar mañana? Es decir, que desde mañana se pudiese poner en pie y que ayudase tanto a inquilinos como a propietarios a tener una mejor convivencia. A mí no me gusta en un mercado como el de la vivienda que esté extremadamente, digamos, regulado. Pero sí que podrían haber medidas que yo, si fuera político, que nunca lo seré, adoptaría, pero sí que podrían haber medidas tipo castigar y premiar. Castigar a las personas que tengan viviendas y que no las alquilen, sería una política muy de izquierdas, tipo penalizar, hacer que el IBI sea más caro, pagar más IBI y demás. Y por otro lado, también podría ser una opción el premiar a esas personas que alquilen una vivienda, por ejemplo, que se les bonifique y que paguen menos impuestos. Que si se alquila a largo plazo y hay una bonificación, que antes era un 60% y ahora es del 50%. Pues podríamos optar, pues, por ejemplo, por ese tipo de medidas en ese sentido, el premiar a quien alquile. O, por ejemplo, ser estrictos en el sentido de poner a cualquier persona la posibilidad de decir, oye, si tú alquilas una vivienda pero tú no estás pagando, pues en cuestión de días, no de meses, pues que te puedan echar de tu propia vivienda. Así que sí que si facilitamos el contexto, será mucho más sencillo que mucha más gente pueda y quiera alquilar esas viviendas. Y ya por último, Pau, pongámonos en el peor escenario. Esto va adelante, empiezan esta huelga de alquileres. ¿Qué soluciones o qué plantearías a este propietario para poder protegerse ante este supuesto impago de alquileres? Muy compleja esta pregunta, porque ahora mismo la ley no protege al propietario. Y eso quiere decir que tienes que pasar un proceso judicial para reclamarle. Si tienes un seguro de impago te van a ayudar en ese proceso, si no tienes que contratar a un abogado para ayudarte, con lo cual quien tenga una propiedad y no le paga el inquilino está hoy en España bastante desprotegido. Es una pena, pero es así. No ocurre en muchos países de alrededor, pero en España está ocurriendo esto. Y eso hará, esa ley lo que hará precisamente es que menos gente tenga ganas de alquilar propiedades y mucha gente dirá, mira, por lo que me dan me vendo la propiedad o la alquilo por otros medios, por ejemplo, por habitaciones, que es mucho más sencillo. Y aumentará esa precariedad que tantas personas se quejan a la hora de alquilar por habitaciones, por ejemplo, o en otros tipos de modelos de alquiler. Es un punto complicado y creo que el gobierno tiene que tomar medidas en el asunto.
No sé cómo irá la huelga, no sé cómo irá esa manifestación. Por un lado, me gustaría que hubiese mucho más concordia entre inquilinos y propietarios, pero creo que es momento para que el gobierno ponga las cartas encima de la mesa y que ayude en este problema que ya no es de unos cuantos o de unos pocos, sino que es un problema para toda la población.